Vamos a hablar ahora acerca de las ventanas y cuáles son sus propiedades. Bien, cuando abrimos cualquier carpeta o programa, nos vamos a encontrar con una estructura como esta. En la parte de aquí del centro, normalmente vamos a ver la información que existe o nos va a mostrar una especie de herramienta. Por ejemplo, vamos a abrir PowerPoint. Aquí me va a mostrar lo que es un área de trabajo. Entonces, una carpeta, por ejemplo, y un programa que tengamos abierto, siempre va a cumplir con propiedades muy similares. Por ejemplo, el programa, en la parte de arriba a la derecha tenemos lo que es unos iconos, unos botoncitos que es minimizar, maximizar, ¿sí? El tamaño o cerrar el programa. Entonces, si yo por ejemplo doy minimizar, me cambia la estructura o el tamaño de la ventana, pero sigo pudiendo visualizarlo y hacer la tarea que esté trabajando en ese momento. Lo mismo con lo que es una carpeta, también si minimizo, me cambia el tamaño de la ventana. Ahora, ambos tienen lo que es una barra de menús, ¿sí? Esto de aquí es una barra de menús. Me da lo que es varias funciones que yo puedo seleccionar y aplicar a lo que esté trabajando. Un ejemplo, si yo por ejemplo aquí escribo ventanas y después cuando yo me voy aquí a la barra de menús, ¿sí? Aquí por ejemplo en donde dice inicio me da estas funciones. Puedo modificar lo que es la estructura de este texto, puedo cambiar el color, puedo hacer varias funciones, puedo aplicarle un relleno, ¿sí? Y voy empezando a trabajar. Después, si le doy en insertar, me da la opción para poner imágenes o varios elementos, una forma, en este caso un círculo. Y de esa manera los menús me van ayudando a mí para ver cuáles son las funciones. Lo mismo en la carpeta. Tengo acá, por ejemplo, abro una carpeta y aquí me dice las funciones que yo puedo realizar con la información que se me muestra aquí. ¿Sí? Entonces, esos son los menús. Siempre me va a dar funciones, opciones, herramientas que yo puedo aplicar a la información que me está mostrando aquí o la tarea que estoy realizando en el momento. Lo mismo en la parte superior izquierda. Tenemos otros menús, pero estas ya cumplen con funciones como abrir más documentos, tareas que hemos creado, guardarlas, imprimirlas, compartirlas. Entonces, todo esto, obviamente cuando veamos el programa en sí, vamos a utilizar varias de estas funciones para que tú puedas usar el programa de forma más simple, pero es importante que vayas conociendo que todos los programas aplican esta estructura de ventanas. Las ventanas tienen otras propiedades, las cuales en la barra de tareas, por ejemplo aquí habíamos visto en un video anterior que me da funciones u opciones, por ejemplo mostrar ventanas en cascada y me organiza de esta manera las ventanas que están activas. Si yo abro por ejemplo este otro programa y me lo incluye aquí mismo, ventanas en paralelo, y me las organiza. Como son ventanas, las va a empezar a estructurar. Esta función que acabamos de ver es simplemente para que tú veas las tareas que tienes activas y veas una vista previa prácticamente de lo que estás realizando. Otra forma es cuando nos posicionamos solamente encima sin darle clic, encima del icono, vemos una vista previa de lo que está trabajándose o lo que tengo activo en ese momento. Así que hasta aquí con las ventanas. Solamente te queda ir viendo cuáles son los menús y más o menos comenzar a practicar también qué es lo que hace cada una de las funciones.